Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las cumbres sobre el futuro del planeta viven la paradoja de que todo el mundo está pendiente de que sus resultados sean de aplicación inmediata, pero conforme pasa el tiempo, las esperanzas se licúan en el mismo círculo de las trabas para su ejecución. La COP26 en Gran Bretaña posiblemente adquiere otras connotaciones marcadas, en particular por el impacto que ha tenido en la naturaleza, en la humanidad, la pandemia de la COVID-19. Pero todavía hay detalles que se pierden en la cotidianidad y en un retorno a la llamada normalidad sin que se haya procesado adecuadamente su impacto. De ahí que nos preguntamos, ¿hasta dónde el cambio climático, esta llamada o última llamada de atención global, obligará a cambiar las estructuras que provocan este fenómeno que agrede a la biodiversidad? De esto queremos conversar con la defensora de los derechos del medio ambiente, Tatiana Roa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tatiana, qué gusto tenerla por acá. Y de entrada le preguntaría, ¿cómo evalúa, cómo ha dado la evaluación correspondiente a lo que hasta ahora se ha decidido en Gran Bretaña, en la COP26? Bienvenida. Bueno, un saludo a todo el equipo de Telesur. Es un gusto estar aquí compartiendo en este día. Y bueno, muy interesante el tema que nos planteas. En primer lugar, yo quisiera decir que el ambientalismo llega a la COP26 en Glasgow no con muchas ilusiones frente a lo que pueda pasar. Yo creo que el ambientalismo llega a Glasgow para ejercer presión, para denunciar lo que está pasando en el mundo y la necesidad sobre todo de tomar medidas y acciones ya. O sea, no hay tiempo para seguir evadiendo la responsabilidad que se tiene y las respuestas, porque la situación que está viviendo el planeta es dramática. Ya, pero frente a eso, incluso dentro del propio foro, los líderes advierten, por ejemplo, empezando por Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dice que hay que ponerle un basta ya a todo lo que estamos haciendo contra la naturaleza. Estas declaraciones efectivamente generan decisiones obligatorias. ¿Cree usted que efectivamente se toma conciencia y se asumen directrices importantes en el corto y mediano plazo para resolver este grave problema del que se aborda en la COP26? A ver, yo plantearía dos elementos acá. En primer lugar, creo que por parte de la sociedad cada vez hay más conciencia frente a lo que está pasando con la crisis climática y en general con la crisis ambiental, que podríamos decir es una crisis de civilización, o sea, una civilización que nos está llevando al fracaso. Y en segundo lugar, yo diría que no es así la situación que tiene frente a lo que sucede por parte de los gobiernos. Lo que acaba de suceder recientemente en Roma muestra la declaración de la mayoría de los presidentes del G20 solamente muestran una retórica que no plantea medidas concretas para resolver la crisis climática. Seguimos viendo el lobby de las empresas transnacionales de los combustibles fósiles, de petróleo, gas y carbón, pero también el lobby de las grandes empresas de los agroquímicos, que se basan fundamentalmente en el petróleo. Entonces, en ese sentido, vemos que las respuestas por parte de los gobiernos no se están dando como deberían ser, porque se sigue respaldando el desarrollo de la industria de los combustibles fósiles, que es la que nos tiene en este momento en la crisis que vivimos actualmente. Claro, pero entonces ahí viene otro elemento que es importante en función de lo que ocurre hasta ahora. Buena parte, o digamos, o el contexto en general en que ocurre la cumbre también pasa porque las decisiones que se toman no son vinculantes, no son de carácter obligatorio para todos los países. Y ahí, por ejemplo, potencias como Estados Unidos puede decidir por su cuenta hasta dónde acoge lo fundamental, lo esencial, o qué parte decide no tomarlo en cuenta para sus políticas. Entonces, si no hay esa obligatoriedad, ¿cuál va a ser el resultado de esta COP26 si es que en esa lógica no se instalan los líderes, los gobiernos y las sociedades en general? En efecto, pasamos, digamos, de un proceso de negociación con el protocolo de Kioto, donde se establecían metas y compromisos que debían ser cumplidos por los países firmantes, que desafortunadamente no fue acogido por los grandes contaminantes como los Estados Unidos, como Australia y otros países que tienen una alta responsabilidad histórica frente a la crisis climática. Pasamos al Acuerdo de París, que es un acuerdo que, como tú bien lo dices, es un acuerdo que es
simplemente voluntario, es decir, cada país establece sus compromisos y muchos de esos compromisos, lo más tremendo es que se quedan en una mera retórica. Es lo que sucede en Colombia, mientras el presidente Iván Duque se muestra como un presidente ambientalista, en realidad aquí estamos profundizando el modelo extractivista, seguimos impulsando el desarrollo del fracking que se ha mantenido paralizado básicamente por la presión ciudadana, pero no por el gobierno que tiene interés en avanzar en ello, y seguimos viendo cómo los proyectos de carbón siguen ampliándose en la zona norte del país. Es decir, y además, sin olvidar que este país es uno de los que está teniendo unos procesos de deforestación profundos y gravísimos en regiones como la Amazonía y en el resto del país. Es decir, todos los componentes para mostrar que las llamadas NDC no son más que una retórica que no compromete realmente a buscar soluciones frente a la crisis climática. Ya, pero entonces ahí un elemento para ir cerrando esta primera parte, Tatiana, es importante. Con lo que está viviendo el planeta, con todo el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, el impacto también, las consecuencias de la pandemia, ¿hay conciencia, por ejemplo, de que no se puede volver a esa normalidad, de que el cambio climático, como algunos llaman ya la última llamada para el planeta, puede implicar, por ejemplo, para quienes en realidad gobiernan el mundo, que son las transnacionales, un cambio de perspectiva que incluso les garantice a ellos que la humanidad sea todavía rentable como forma de reproducción capitalista, como usted lo plantea? Bueno, yo creo que un asunto que nos ilusionó a muchos y a muchos cuando sucedió en los primeros meses de la pandemia es que el mundo se paralizó, algo que nadie se podía imaginar, que pudiéramos frenar esta cantidad de vuelos transcontinentales, de todas las mercancías moviéndose por el mundo, pero vimos que en poco tiempo todo volvió a ser como antes e incluso los procesos de profundización del extractivismo se han agudizado en muchos países de la región. Es decir, fue muy corto el periodo de tiempo que nos llevó a algunos a pensar que iban a generarse los cambios necesarios, pero que volvimos a una normalidad que lo que hace es continuar profundizando la crisis ambiental. Estamos viendo o proponiendo desde el ambientalismo que requerimos realmente unas transformaciones culturales profundas que implican transformaciones en el sistema económico que está basado en el crecimiento ilimitado y permanente, que está basado en la extracción de bienes materiales y de energía cada vez mayores, que está basado, digamos, en una profunda desigualdad social que se evidencia también en la crisis planetaria que estamos viviendo. Entonces, no podemos, digamos, la pandemia lastimosamente no nos dejó grandes enseñanzas. Volvimos a lo mismo. Hoy se está hablando de reactivación y esa reactivación está profundamente ligada a acelerar los procesos económicos en la lógica de crecimiento ilimitado de la economía. Claro, y de hecho, por ejemplo, la misma cumbre es una multitud de gente con vehículos, aviones, con un montón de cosas que efectivamente dan cuenta de que no aprendimos de la pandemia. Pero entonces, para cerrar esta primera parte, Tatiana, es importante considerar, si usted dice que se necesitan cambios culturales, ¿cuál sería el primer paso en esa dirección? ¿Cuál sería el elemento, digamos, que motive, que estimule, que potencie la posibilidad de un cambio cultural? ¿Cuál sería? Yo creo que hay un asunto que es fundamental, que tiene que ver con cómo funciona la economía. Esta es una economía que ha estado sustentada con un modelo fosilicista, es decir, la incorporación del petróleo y el carbón aceleró los procesos de comercio en el mundo, ha hecho que muchos de nosotros hoy consumamos alimentos provenientes de otros continentes que tienen una gran carga energética y una huella ecológica inmensa. Estamos consumiendo ropa, zapatos, manufacturas que cruzan, digamos, los continentes, cuando en el pasado mucha de esa producción era del ámbito nacional o por lo menos regional. Entonces, ahí se liga mucho, digamos,
estructuras que hacen parte de la economía, como por ejemplo los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio han hecho que hoy, por ejemplo, consumamos en una región que es centro de origen de la papa, papa que viene de Bélgica o papa que viene de Canadá. Son cambios que podrían darse si transformamos, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con los tratados de libre comercio, que no permiten que nuestros países sean autosuficientes en la producción alimentaria. La alimentación hoy emite más o menos el 25% de las emisiones que se generan en el mundo. El sistema alimentario, es decir, el transporte, el embalaje, la refrigeración, la producción, los insumos que se utilizan en la agricultura. Y este es uno de los cambios culturales que deberíamos dar. Alimentos cero, 0 kilómetros, es decir, alimentos lo más cerca posible a nuestros sitios de vida. Muy importante lo que acaba de decir Tatiana. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida volvemos para ver de qué manera todo esto incluye además la expectativa en América Latina. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con la defensora de los derechos del ambiente, Tatiana Roa. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos ahora con Colombia, con la defensora de los derechos del ambiente, Tatiana Roa, a quien le preguntamos, ¿hay decisiones, por ejemplo, Tatiana, que se han hecho públicas de, por ejemplo, recuperar los bosques, de acabar con la deforestación, de inyectar dinero para la reforestación? Pero, por ejemplo, tenemos casos como el de Brasil, que solamente en el año 2020, durante la pandemia, se deforestaron 2,3 millones de hectáreas. Eso no se va a poder recuperar ni en 5 ni en 10 años. ¿Cómo hacemos para que esas decisiones trasciendan de lo circunstancial, coyuntural y de lo discursivo para que sean cuestiones prácticas? Por ejemplo, en el caso particular de Brasil. Bueno, yo quisiera decir un asunto, y es que justamente uno de los asuntos que hoy se está negociando en la COP de Glasgow es las soluciones basadas en la naturaleza, que suenan muy bonitas, ¿no? Que están planteando en términos de la deforestación, procesos de reforestación, procesos de restauración de ecosistemas, pero lastimosamente lo que estamos viendo, digamos, con esta propuesta de las soluciones climáticas basadas en la naturaleza, es que es más de lo mismo. O sea, el modelo que se está vendiendo es el modelo en el que, y lo dice claramente, digamos, los informes, es que solamente el sector privado tiene la capacidad para hacer estos procesos de reforestación. Y esto está íntimamente ligado a procesos de agroindustria, es decir, de grandes plantaciones de árboles, pero que están no pensando en restaurar ecosistemas desde las prácticas tradicionales de quienes han sabido conservar los bosques, sino basadas básicamente, otra vez lo digo, en empresas transnacionales que están, digamos, en todo este ciclo del agronegocio. Entonces nos preocupa que estas propuestas que se muestran, digamos, para la región, van a ser profundizar más el modelo de la agroindustria, que es el causante de la mayor mayor parte de la deforestación que se está dando en el continente, no solamente, digamos, en Brasil, que es dramático, obviamente, porque tiene la mayor extensión de selva amazónica, sino también lo que sucede, digamos, en países como Colombia, en Argentina, ¿sí? En Paraguay, donde los procesos de degradación, deforestación, de quema, digamos, de ecosistemas se está dando no solamente por los cambios climáticos, sino también porque hay fuerzas que están detrás de esos procesos de deforestación o de quema de ecosistemas en el continente. Claro, pero Tatiana, por ejemplo, ahí podríamos plantear cosas muy particulares, como por ejemplo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dice que apoya los procesos de recuperación de los bosques, pero al mismo tiempo lo amplía la frontera petrolera
y les da concesiones a las petroleras en las zonas donde hay un nivel muy delicado de afectación de la naturaleza. Lo mismo pasa con las mineras, por ejemplo, en el Perú, y ya usted lo ha mencionado en Colombia. ¿Hasta dónde efectivamente esta paradoja de querer sacarle más plata a la naturaleza a través del extractivismo se compensa con estos señalamientos grandilocuentes de que defienden la naturaleza, de que van a precautelar por los pueblos ancestrales ubicados y localizados en esas zonas? En efecto, estamos viendo ese fenómeno en todo el continente, no solamente porque el desarrollo basado en los combustibles fósiles exige cada vez más petróleo, que además está, digamos, ya en fase de agotamiento de los yacimientos más fáciles de acceder y de mejor calidad, y entramos a la era de los yacimientos no convencionales, que implica, digamos, como en el caso de Ecuador, la extracción de petróleo pesado en las selvas ecuatoriales, en el caso de Colombia, del fracking y también del petróleo en yacimientos de crudos pesados, o en Venezuela, bueno, en muchos lugares del continente se están, digamos, profundizando estos procesos de extracción de combustibles fósiles de yacimientos no convencionales. ¿Esto qué implica? Que las empresas transnacionales se han montado en el cuento del carbono neutral o el neto cero. ¿Qué significa esto? Simplemente que lo que se quiere es que se extrae aquí petróleo y por otro lado compensamos comprando plantaciones forestales en otro lado o pagando proyectos red. Lo que hace es que no se frena, digamos, esta expansión de las industrias extractivas, sino que se mantiene con un discurso que no es realmente real, porque tú no puedes comparar la absorción de carbono biológico, el que tradicionalmente ha estado funcionando en el planeta, con el carbón fósil que se extrae, digamos, del subsuelo. Pero además hay otro componente que es importante para la región, y es que el desarrollo de las energías alternativas está generando un proceso de extractivismo, de un nuevo extractivismo, que es el extractivismo de los minerales que se requieren para las energías renovables, como por ejemplo las tierras raras, como el litio, como el cobre, que se requiere, digamos, para todo lo eléctrico. Entonces, digamos que este nuevo momento que está viviendo el mundo, en el que se habla de transición energética, en que se habla de soluciones basadas en carbono, en que se habla de carbono neutralidad, lo que está llevando es a un proceso de mercantilización de los territorios, de acaparamiento de tierras, de mercantilización de nuestros bienes comunes, mientras que los presidentes, como tú lo decías ahora, Lasso, Duque, Bolsonaro, todos están hablando, digamos, de que van a llegar a la cero neutralidad, al carbono neutralidad en las próximas décadas, sin transformar para nada la estructura económica, la estructura cultural y social sobre la que se basa esta sociedad. Y hay otro elemento que me gustaría también reflexionar con usted a propósito de este tema, y tiene que ver con que uno entiende que la naturaleza es una sola, que la biodiversidad no tiene fronteras, que los límites establecidos por cada gobierno pueden definir otras cosas, pero no el tratamiento de la naturaleza. Pero no vemos que haya tratamientos regionales de participación conjunta de los países. Unas cosas hace Brasil, otras cosas hace Colombia, otras hace Perú, otras hace Ecuador por separado, y parecería que en esa lógica se van a seguir desenvolviendo. No hay organismos regionales que se concentren en estos temas. ¿Cómo resolver este asunto tan dramático ya para la naturaleza cuando los gobiernos actúan por cuenta propia y sin mirar a sus costados? Bueno, yo creo que un problema que tiene el continente es que, exacto, no ha tenido, digamos, estructuras regionales fuertes. Hubo intentos en el pasado reciente de construir, digamos, estructuras que permitieran negociar por proyectos más en bloque, que permitieran, digamos, generar políticas propias, y América Latina sigue siendo un continente donde los gobiernos simplemente acatan políticas internacionales que vienen, digamos, impuestas desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la banca multilateral de desarrollo, y no tienen absolutamente ninguna autonomía. Y lo que vemos es cómo llegan a estos
a estas negociaciones a esperar a ver qué recursos pueden recibir. Y esos recursos están enfilados, digamos, a mantener digamos, la financiarización de la naturaleza, seguir, digamos, explotando los bienes naturales, seguir siendo funcionales a las respuestas que requieren los países de Europa o los países de Norteamérica y de las otras potencias en el mundo, en Asia. Y entonces nosotros somos meramente proveedores de materia y energía, porque América Latina es, para nuestro bien y para nuestro mal, el continente que tiene, o la región que tiene, las más grandes reservas energéticas, las más importantes reservas de muchos de los minerales que hoy son fundamentales para la transición. Las reservas de litio más importantes del mundo están hoy en el continente, están en Bolivia, están en Chile, están algunas en Perú. Entonces, nosotros no aprovechamos, digamos, esa fuerza que tenemos de esas riquezas, sino que al contrario las ponemos, o más bien nuestros gobiernos las ponen al servicio de los intereses de otras regiones y sobre todo de los intereses de las empresas transnacionales que se lucran con la explotación de estos bienes naturales. Una última pregunta, Tatiana, a propósito de lo que mencionaba usted de Colombia. ¿Cuál es la política que mejor se vincula con el cuidado de la naturaleza en Colombia? ¿O no hay, o no se plantean, o no se discuten? Porque le vemos a Duque participar, pero su relato político al respecto parecería que está hablando de otro país, de otra nación o de otra época. Sí, es un poco como un bipolar, ¿no? O sea, por aquí hace una cosa y por allá sale a hablar de otras cosas. Yo creo que la política, lastimosamente, la política ambiental colombiana ha sufrido un proceso de desmonte permanente, digamos, desde el 91, y que ha llevado, digamos, también a una erosión completa de la institucionalidad, un sistema que tuvo sus fortalezas en algún momento y que hoy está completamente erosionado, corrupto en muchos casos, como las corporaciones autónomas. Yo diría que las mejores políticas ambientales están reflejadas en lo que hace la gente. O sea, la gente, Colombia, yo creo que es un país maravilloso en experiencias. Aquí hay una red inmensa de grupos que hacen, por ejemplo, agroecología, y una red maravillosa también de organizaciones que se articularon para trabajar el tema de la biomasa y generan, digamos, a partir de los recursos propios de las comunidades, energía eléctrica o energía térmica para alimentar, digamos, los proyectos agrícolas de pequeña escala, o también, digamos, hay procesos como las escuelas de las energías que funcionan desde varios procesos comunitarios que están apropiándose de la energía, porque aquí hemos dicho una cosa que es muy importante. La transición energética tiene que ser fundamentalmente basada, yo voy a mencionar tres entre las varias cosas que hemos dicho, como lo primero, la transformación cultural, o sea, cómo transformamos las ciudades, el sistema alimentario, la movilidad, etcétera, cómo transformamos esas relaciones de poder impuestas por este sistema fosilicista y la energía, los pueblos toman el control de la energía, y cómo hacemos que el debate sobre la energía, que es fundamental en estos momentos para enfrentar la crisis climática, sea profundamente democrático y participativo. Entonces yo creo que eso es lo que hace la gente, eso es lo que es real, eso es lo que nos hace ver que hay esperanzas para enfrentar esta crisis climática, porque no tenemos mayores esperanzas en nuestros gobiernos. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy importante. De verdad le agradezco mucho por haber compartido con nosotros estos criterios y estas ideas que ojalá tengan un eco necesario donde toman decisiones. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a Tatiana Roa a propósito de lo que significa para el planeta, para la naturaleza y para la humanidad, lo que se decida, lo que se converse y lo que se propone en la cumbre de la COP26. De esto seguiremos hablando porque efectivamente estamos en la última llamada para salvar a la naturaleza. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.